familia, todo el mundo como que derecho deportivo, ¿eso qué es? Te vas a morir. ¿Cómo se come? Te vas a morir de hambre en Panamá, como quien dice, ¿no? He sido una persona muy enfocada hacia la evidencia para tomar decisiones. Okay. Yo sé que mucha gente piensa que tiene la verdad absoluta y demás. No había una buena gobernanza dentro de las organizaciones. Okay. O sea, no había un plan, no había una dirección, no había hacia dónde queremos llegar y cuál era el propósito principal. No se trata solo de construir, se trata de construir con propósito, con intención y hacia un objetivo y hacia un plan. Yo sí creo que como país, y ya no solo el sector deporte, hemos sido carentes en planificar a largo plazo. No necesariamente todos los atletas que van a los Juegos Olímpicos dicen yo quiero tener una medalla o mi objetivo es una medalla. Tú no trabajas para tomarme el vaso de agua. Tú trabajas para llegar hacia el objetivo final que tú tienes allá. El estar listo para la competencia no es solamente lo físico y lo táctico, es también lo que se llama el entrenamiento mental. O sea, se trata de todo el mundo alando la soga hacia el mismo lado y no cada quien definiendo yo quiero ir para acá, yo quiero ir para acá, etc. Hoy nos acompaña una mujer excepcional, cuya pasión y compromiso ha dejado una marca profunda en el deporte y la juventud de Panamá. Damaris Young es más que una líder, es una fuerza transformadora. Como presidenta del Comité Olímpico de Panamá, ha dedicado su vida a promover los valores del deporte como una herramienta de desarrollo y superación personal. Con una trayectoria llena de logros, ha trabajado incansablemente para apoyar a los atletas panameños, fortaleciendo la representación del país en escenarios internacionales y fomentando una cultura de excelencia deportiva. En este episodio exploraremos su camino hacia el liderazgo, los desafíos que ha enfrentado en una industria tan competitiva y su visión para el futuro del deporte en Panamá y la región. Prepárate para una conversación llena de inspiración, determinación y aprendizajes que te motivarán a dar lo mejor de ti en cualquier área de tu vida. Bienvenidos todos a otro episodio más de Academia Crecimiento Personal. Es un gusto recibirlos por acá. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido, y te quiero pedir un enorme favor antes de comenzar. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que disfrutan de este show en Latinoamérica todavía no se han suscrito a los canales. Así que si estás por acá y no te has suscrito, por favor dale like, suscribir a donde sea que nos estés escuchando, YouTube, Spotify, porque entre más personas estén suscritas, cada vez podemos seguir llegando a más personas, trayendo mejores invitados y contando mejores historias. Con eso dicho, vamos directo al episodio número 189. Damaris, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Gracias por el espacio y por venir a compartir con nosotros. Para darle partida a esta conversación hay una pregunta muy interesante que quería hacerte buscando un poco y conociendo un poco de tu trayectoria, y es ¿cómo se pasa de la abogacía al mundo del deporte? ¿De dónde vino esa combinación o a dónde vino ese interés por hacer ese salto? Todo lo contrario. De hecho, yo he sido atleta toda mi vida. Desde los 7, 8 años fui atleta. Hice juegos escolares, juegos juveniles, juegos nacionales. Okay. Representé a Panamá, fui selección de Panamá, me gané una beca para los Estados Unidos. También en la universidad, de hecho, consigo mi beca justamente para estudiar Derecho por deporte. Tenía buenas notas, sí, pero la verdad es que es todo lo contrario. Mi vida siempre fue primero el deporte. De hecho, bueno, hice los exámenes de medicina. Mi mamá y mi papá son médicos. Okay. Hice los exámenes de medicina para la universidad y recuerdo siempre, lo tengo muy presente, una conversación. Mi mamá era profesora, además, en la Universidad de Panamá, de embriología y anatomía. Y me dice, hija, mira, yo siento que si tú quieres estudiar medicina vas a tener que definir si quieres seguir con tu vida deportiva. Y esa conversación me hizo realizar que para mí era más importante en ese momento lo que perseguía a nivel deportivo. Y gracias a Dios tenía otras opciones y posibilidades, y ahí consigo una beca en la Universidad de Santa María la Antigua, que también hago el comentario, fue de las primeras becas, le llamaban mérito al arzobispado, que en ese momento, bueno, Jaime Penedo y Mónica Franco y yo fuimos los tres que tuvimos esa beca, y decidí, dentro de todas las cosas, después de los exámenes que uno le hacen, me salió odontología, medicina y derecho. Entonces decidí que quería estudiar derecho, y ahí empecé mi carrera de derecho, pero siempre muy clara y bien enfocada en que el deporte iba a ser, digamos, de alguna manera una parte esencial de ese proceso de formación que yo iba a tener. Y a partir de allí siempre también tuve muy claro, y apenas tuve la oportunidad a los 22, 23 años más o menos, vendí mi primer negocio, y ahí me di cuenta que tenía la oportunidad de estudiar y de especializarme en Derecho Deportivo. Y bueno, me voy a Barcelona, estudio Derecho Deportivo, y bueno, ya después de ahí la historia continúa. El resto es historia. Ahora, sí. una pregunta interesante sobre esto que me comentas, que es, entonces, el deporte siempre fue un tema central, digamos. ¿Y cómo
¿Cómo llega el deporte a convertirse en un tema central en tu vida? Me comentas que tus padres son doctores, ¿verdad? Si tal vez entonces había alguna noción del tema de una vida saludable y demás en casa, pero ¿por qué llega tu afinidad al deporte? ¿Con qué comienzas a entrar al mundo del deporte? ¿Siempre te mantuviste en una disciplina? ¿Exploraste varias? Bueno, hice de todo. Mi mamá era madre soltera, tenía 3 hijos, Ok. tenía 3 trabajos y por ende tenía que buscar que esos 3 niños hicieran muchísimas Estuvieran cosas ocupados. entretenidos totalmente. Ok. Entonces yo de niña hice ballet, natación, gimnasia rítmica, karate, en fin, todos los deportes que había disponibles. Siempre recuerdo mi mamá llegaba, aunque muy tarde nos llevaba al parque. El tema de, entre comillas, digo yo, estilo de vida saludable, digo entre comillas porque al final es simplemente la forma que uno se acostumbra a vivir. Siempre fue algo muy natural en mi casa. Nosotros éramos ir al mercado y comprar la comida en el mercado de abasto. Mi mamá nos ponía todo a picar, ¿sabes? Entonces, Ok. de alguna manera creo que eso fue condicionando mucho y conforme uno fue adquiriendo ciertas habilidades y las posibilidades se fueron dando, tuve una maestra en mi escuela primaria, la profesora Griselda, que siempre me decía que tenía ciertas habilidades y me llevó a uno de estos torneos intercolegiales y siempre tenía mucha energía porque bueno, era una niña que hacía muchas cosas y en mi Ok. casa digamos que la formación fue un poquito diferente a la que probablemente otros niños tenían. Yo Ok. había mucho orden, mi mamá era una persona muy estricta y teníamos hora para todo, o sea, siempre hubo mucha disciplina en la casa. Ok. Hasta una edad bastante tarde yo no tuve una televisión, por ejemplo, o sea, pero bien, porque al final éramos 3 hermanos y encontrábamos de todo por hacer. Desde que te Claro. despertaba, habían tareas de la casa, sabes, tenías muy claro de que tenías tareas y responsabilidades. Y siempre también hago este comentario, mi mamá a las 10 de la noche decía, el que no estudió ya se acabó, nadie, nunca nos dejaban estudiar hasta tarde, o sea, era bastante metódica en la forma de enseñarnos. Hasta los 8 años mi mamá estudió con nosotros y después de ahí ya, Su era responsabilidad. su responsabilidad. Ella te enseñó metodología para estudiar y a partir de ahí era tu reclaro. Entre mis hermanos nos ayudaban. Mi hermana es muy inteligente y bueno, tuvimos esa suerte, la verdad. Y una pregunta, en esos tres hermanos tú estás ubicada, eres mayor, menor, del medio. Mi hermana vive en Alemania, de hecho, estudió en Alemania y conoció a su esposo estando en la universidad allá cuando hacía su especialización y bueno, el resto historia. Ok. Se quedó allá. Mi hermana mayor es ingeniera, como dije, vive en Alemania. Yo soy la del medio y mi Ok. hermano menor, que bueno, vive entre Panamá y Grecia y tiene su empresa aquí en Panamá. Ok, tú eres la del medio. Y muchas veces pasa esto es gracioso. Yo también acá somos tres. Yo soy el del medio y bueno, también uno lo ve en internet y hacen como este relajo, etcétera, que el del medio de vez en cuando le toca como, entre comillas, valerse por sí solo, porque el primero cuando nace, pues hay atención ahí, después el más chiquito es como el consentido y el del medio le toca como adaptarse y tal vez que tu hermano mayor es el que te inculca muchas cosas, o tu hermana en este caso, ¿no? Mira, yo no sé de las teorías, vamos a ver. Sí creo y coincide el hecho de que el chiquito es el consentido, eso es Ajá. un hecho, pero yo creo que tiene también que ver con el hecho de que es hombre. Pero en mi casa realmente era yo la que mi mamá tenía 3 trabajos, como dije, entonces realmente mi mamá me daba el dinero de la quincena para organizar las compras y demás. O sea, Wow. siempre fui yo la persona en la casa como que gerenciaba la casa Ok. de alguna manera, claro, con supervisión y demás, pero no sé, mi hermana, la influencia tan positiva que tuvo a mí es que mi hermana se graduó con el primer puesto de su escuela, una persona súper capaz, inteligente, y siempre fue muy enfocada, además que éramos como todos tan diferentes, porque mi hermana fue mucho a la música, ella aparte de la ingeniería estudió Mm, música en el conservatorio, estuvo en la Orquesta Sinfónica Nacional, yo por el otro lado todo era deporte, entonces ya. en la casa como se escuchaba el clarinete y todo el mundo cállate, cállate, estaba yo en la parte de atrás picando una bola de baloncesto y mi hermanito y que pan de agarro, entonces era un poco diverso, digamos, de alguna manera. Ok. Pero bueno, siempre muy con mucho entendimiento de los sacrificios que hacía mi mamá para poder mantenernos, para poder, sabes, darnos la vida que nos daba. Y bueno, creo que al final fue muy, digamos de alguna manera que eso marcó mucho la forma en cómo posteriormente fuimos creciendo y tomando decisiones de vida al final, porque creo que de eso se trata, ¿no? Tomar decisiones de vida. Claro. Entonces, ya siguiendo un poquito la historia, pues el deporte fue digamos, siempre la punta de la lanza o lo que te acompañó durante todos los años, digamos, desde que eras más niña, juventud, etcétera.
Cuando haces ese viaje o tienes esa oportunidad, gracias a tus méritos, de irte a estudiar derecho aplicado al deporte, digamos, o alrededor del ámbito del deporte, ¿lo hacías con algún propósito en mente o con alguna visión de lo que podía, o sea, ese estudio, sabías en qué se podía aplicar o hacia dónde lo querías llevar, o meramente fue que te llamó la atención que existía esa carrera y dijiste, me gustaría explorar esto? ¿O No. sabías que eso funcionaba para X? Bueno, yo debo decirte, yo siempre creo que soy una persona que está muy enfocada y mis decisiones de vida tienen un propósito. Ok, No es como que tomo una decisión a ver qué pasa, no ok, es no es Damaris, no funciona así. ok, Cuando yo tomé la decisión muy pensada de estudiar derecho, lo hice basado en lo que yo proyectaba que yo podía profesionalmente hacer y ok, también el impacto que iba a tener. Yo no vengo de una familia de gente con dinero, ni mucho menos, mamá bien trabajadora, y que muchas veces la situación no era la más fácil. Entonces también tenía muy claro que a una temprana edad tenía que buscar la manera de sufragarme mis propios costos y demás. Cuando decido estudiar Derecho Deportivo, yo cuando estudié en los Estados Unidos siempre me hice la pregunta, becada, porque de menos mis padres no tenían la posibilidad de pagarme eso, siempre me hice la pregunta, ¿cómo es posible que en una universidad, siendo solo una universidad, tengan mejores instalaciones deportivas y le den a los atletas, que éramos los seleccionados de la universidad, eh, mejores condiciones que lo que yo viví como atleta de una selección nacional profesión, de sí, un de país? un país. Ajá. Entonces eso siempre me llamó mucho la atención. Y de una forma u otra esas experiencias que fueron muy difíciles como atleta, de ver que te entregaban un papel que decía que te estaban dando X cantidad de dinero y que tú no lo estabas recibiendo y tú decías no lo voy a recibir, o de ver que al equipo de hombres, por ejemplo, lo mandaban en avión y al equipo de mujeres por tierra, en bus, ¿sabes? Fueron experiencias que fueron como marcando de alguna manera esas decisiones de vida. Entonces, cuando tuve la oportunidad desde el punto de vista económico de poder decir, ahora puedo estudiar lo que yo quiero, Ujú. especializarme en lo que en lo que yo quiero, fue clarísimo que era justamente el derecho deportivo lo que yo quería. Y no fue fácil porque mi familia, todo el mundo como que derecho deportivo, ¿eso qué es? Te vas a Cómo morir, se come? Así que, te vas a morir de hambre en Panamá, como quien dice, ¿no? Pero bueno, rápidamente lo entendieron y también lo apoyaron. Y como te digo, no fue una decisión siempre. En ese momento lo que yo pensé es cómo yo puedo ayudar a mi país de una u otra forma. También había como mucha duda en mí porque teníamos 20, 25 años de situaciones graves de gobernanza en el Comité Olímpico y que no había como que en ese momento no se veía como que había una resolución a ese problema. Entonces como que todos esos elementos me llevó a tomar esa decisión que honestamente a hoy eh, la verdad es que agradezco muchísimo porque creo que fue una decisión muy correcta. Allí tuve la oportunidad de conocer a una de las personas más influyentes en el mundo del derecho deportivo a nivel mundial y que además, bueno, se convirtió en mi director de tesis. ok, ok, Sí, o sea, que también fue como, bueno, las cosas se fueron poniendo en su lugar. claro. Y algo que me parece interesante de esto que me estás mencionando es que sí tenías un propósito, sí tenías una idea clara de por qué estabas entrando a esa especialización y lo que querías construir o a dónde querías poner tus talentos, virtudes, energía a aportar, que es dar una mejor posibilidad a esa próxima mujer atleta que pasara por este siglo que tú pasaste y sentiste o Claro, viviste claro, que hubo muy poco apoyo, ¿no? claro. Y en esa construcción, digamos, de lo que querías hacia futuro, mencionas ahorita de que el Comité Olímpico específicamente, que fue a través de, yo me imagino, es quien se encarga de ayudar a estas atletas, tanto mujeres como hombres que están en este ámbito, no había una buena gestión, por así decirlo. Y te quiero hacer una pregunta puntual ahí que es, ¿tú crees que el problema que existía era que los recursos no estaban llegando o no existía la cantidad de recursos para atender a la cantidad de atletas o era un tema de gestión, administración o falta de voluntad, por así decirlo? Es multifactorial. Vamos a ver, lo primero es que si tú no tienes una buena gobernanza, aunque tengas muchos recursos, difícilmente vas a lograr que sean eficaces. Eso Ujú, es uno. ujú. Y lo otro, evidentemente, si tienes los recursos,
pero no tienes una estrategia de cómo vas a implementar esos recursos. Los recursos en deportes no son infinitos. O sea, ni en los Estados Unidos que puedas decir tiene la mayor cantidad. Siempre, y bueno, ahí hay varias películas en donde te dicen justamente lo difícil y las situaciones tan complejas que muchos atletas pasan para... O sea, ¿por qué? Porque no es infinito, porque siempre hay mucha necesidad. Claro. Pero yo sí creo que gran parte del tema es primero que no había una buena gobernanza dentro de las organizaciones. Okay. O sea, no había un plan, no había una dirección, no había hacia dónde queremos llegar y cuál era el propósito principal de entender la misión que como Comité Olímpico Nacional tenía la organización. Si bien mucha gente piensa que la tarea del comité es organizar ayudas de manera puntual para los atletas, no es una responsabilidad única y exclusiva del comité. Nuestra tarea primordial es propiciar mejores condiciones de entrenamiento a nuestros atletas élites. Cuando hablamos de atletas élites son esos que van a Juegos Olímpicos, esos que pueden llegar a unos Juegos Panamericanos. Claro. Pero la tarea primordial específicamente viene desde las federaciones nacionales, que son las que tienen que justamente desarrollar ese talento deportivo para llevarlo a ese nivel. Y del Estado, a través de sus instituciones de gobierno, que tiene que crear las condiciones para que en efecto ese atleta se pueda desarrollar. Y esas condiciones, ¿qué es? Tener en efecto instalaciones deportivas de alto nivel, en condiciones óptimas, programa de entrenadores, en fin, una serie de recursos que son lo que hace que esas sociedades que tienen mejores éxitos deportivos, en efecto puedan seguir teniendo esos mejores éxitos deportivos. Yo siempre, y esto porque me parece que es importante como docencia decirlo, he sido una persona muy enfocada hacia la evidencia para tomar decisiones. Okay. Yo sé que mucha gente piensa que tiene la verdad absoluta y demás, pero viniendo de padres médicos, en donde todo siempre se cuestiona, y en mi casa era así, el pensamiento crítico siempre fue una cosa que se estimuló demasiado, no había una verdad absoluta. Y a tu mamá eras capaz de decirle, aunque al final mi mamá decía, no, conmigo no se negocia, pero al final te daba esa oportunidad de cuestionar debatir, con respeto, claro, correcto, y con evidencia. Y cuando estaba yo haciendo con el resto del equipo la propuesta para la anterior junta directiva del comité, que le llamamos Sueño Olímpico, la primera diapositiva de la presentación empezaba justamente con una cosa que se llama el modelo SPLIS. ¿Qué cosa es el modelo SPLIS? Es Sport Policies Leading International Success in Sport. Okay. Políticas deportivas que te llevan hacia el éxito deportivo. Este fue un grupo de investigadores de varias universidades en Europa que se sentaron a estudiar los sistemas deportivos de los países que tenían mejor resultado deportivo en los Juegos Olímpicos. Okay. Y básicamente ellos encontraron que esos sistemas deportivos tenían en común 9 elementos puntuales, que ellos le llamaron los pilares del modelo SPLIS. Entonces, nosotros que hemos propiciado en todos estos 3 años y 6 meses más o menos de administración del comité, ¿cómo podemos hacer para que cada uno de esos elementos puedan empezar a ser una realidad dentro del sistema deportivo panameño? Y a la postre, por eso digo, basado en evidencia, no es que Damaris dice que tenemos que por aquí es la cosa. Exactamente. Wow. Y lo hemos ido midiendo en el tiempo y nos damos cuenta, después de 3 años y medio, primero, tus mejores resultados en más de 50 años en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde que Panamá fue sede en los años 70, no tenía 5 medallas de oro en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tus mejores resultados en tu historia de participación en unos Juegos Panamericanos y tu primera medalla de una atleta femenina en unos Juegos Olímpicos. Y la primera de una atleta femenina en unos Juegos Panamericanos de oro. Entonces, ¿qué te dice eso? Que en efecto, el implementar esos pilares tienen un impacto directo en la relación, que no es nada más crear condiciones óptimas de entrenamiento. Ahí también está que tú tienes que vincular talento especializado al proceso de desarrollo deportivo, que tienes que hacer que ese talento humano se capacite y se especialice en materia deportiva, que tienes que gestionar eficazmente los fondos, porque como dije, no son infinitos, entre otras cosas, pues que son elementos esenciales de ese proceso. Claro, porque ahí mencionaste algo que es interesante, que una cosa, digamos, es
entre comillas, tirarle plata al deporte y hacer linda infraestructura y etcétera, y tener los estadios y demás, y tener los lugares para que entrenen, pero si el resto de las cosas no están integradas, como tú dices, no se van a lograr esos resultados, ¿no? Y Es un que, y, trabajo y, conjunto. y que es un elemento, si tú, bueno, nosotros nos sentamos a la tarea porque hemos hecho en los últimos 8 años lo que se llama la revisión del estado de gobernanza de nuestras federaciones deportivas nacionales. De hecho, el del 2020, los resultados los publicamos en un libro y un capítulo específico habla de cuál ha sido la inversión al deporte de alto rendimiento, particularmente en ese momento del 2016 al 21. Ahora en el primer trimestre del 2025 ya terminamos la fase de recolección de datos, vamos a publicar los resultados. De hecho, preliminarmente lo presentamos aquí en la Cumbre Centenario con avances bien importantes de más de 27 puntos porcentuales en términos de avance. Pero a lo que iba que es, puntualmente, en el deporte de alto rendimiento ha habido una alta inversión a nivel gubernamental en los Ok, últimos 6 años. ok. Entonces, dicho eso, el problema realmente no es que no haya dinero. El problema es que ese dinero no llega a donde tiene que llegar. Cuando vemos específicamente cuánto llegó al deporte de alto rendimiento en esos últimos 6 años, estamos hablando de menos del 9%, del No puede ser. 100% de los fondos. Exactamente. Y cuando vemos cuánto en efecto le llegó, por ejemplo, al Comité Olímpico de Panamá, estamos hablando en total de menos del 2%. Entonces, ¿Qué? exactamente. ¿Y, Entonces, y cuáles son los otros renglones que se puede llevar? el El... apoyo que se le da, bueno, más que todo inversión y funcionamiento de la institución de Pan Deporte. Ujú, Entonces, tú decías, bueno, ujú. que el Estado tiene que construir, sí, pero es que no se trata de construir por construir. Debemos construir basado en cuáles son las fortalezas que tiene nuestro país desde el punto de vista deportivo, y eso te lo dicen los resultados deportivos en el tiempo. Claro. También deberías construir en base a cuál es el índice de desarrollo deportivo que tiene una determinada eh, Región, área o disciplina disciplina. deportiva correctamente, porque sí, hay influencia. Hicimos un proyecto de detección de talento en todo el país y nos dimos cuenta de manera bastante precisa cuáles son las regiones que tienen mayor propensidad a determinados deportes de manera puntual. Ujú, ujú. Entonces, no se trata solo de construir, se trata de construir con propósito, con intención y hacia un objetivo y hacia un plan, que es, creo yo, lo que nos ha faltado desde siempre. Creo que ha sido una carencia general como institución. No ha habido una política pública que te diga vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque este es el propósito y basado en un diagnóstico que te da esos indicadores de manera puntual. ¿Crees que esto tenga algo que ver con el hecho de que son ganancias hacer las cosas de otra forma a como se están tratando de hacer ahora, que se están mejorando y los resultados lo dicen? ¿Crees que tenga algo que ver con esta idea de tener ganancias cortoplacistas versus largoplacistas? O sea, de querer buscar algo ahí en el momento, una gloria de algún directivo que está en su momento versus decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner los primeros bloques de un plan que se verá el resultado a 10 años o a 15 años, porque una cosa que he visto por una institución deportiva a la cual conozco, por un familiar que está involucrado, que es un club deportivo en Ecuador, es que ellos han tenido un gran éxito en fútbol, pero fue porque su proyecto siempre desde el día uno, que ya tiene creo que cerca de una década, se centraron en las inferiores. Dijeron, vamos a moldear a nuestros niños desde chiquitos, porque ahí es donde creo que realmente tú puedes tener una incidencia, pero ese deportista tal vez no te compite si los arranca a entrenar a los 7, no te compite o no te llega a un nivel cerca de estar profesional de aquí a los próximos 10 años, ¿no? Ujú. Entonces, ese tema de identificar ese talento joven y ver con luces más largas, ¿cómo crees que hemos venido en ese tema? Y si crees que es el approach correcto. Bueno, yo creo que, vamos a ver, no sé porque no estoy en la cabeza de los que tomaron las decisiones en ese momento. Yo sí creo que como país, y ya no solo el sector deporte, hemos sido carentes en planificar a largo plazo. En algunas cosas hemos sido muy buenos. Yo creo que hay ejemplos concretos como panameño, por ejemplo, el canal de Panamá. Creo que hay ejemplos concretos, pero en otras áreas relevantes de la vida social, por ejemplo, salud, alfabetización física, eh, hemos sido carentes en el tiempo y eso se demuestra con los resultados y los indicadores de salud, por ejemplo, Ujú. que tiene nuestra población. Pero dicho eso, el proceso de detección de talento es un proceso que lastimosamente toma tiempo.
Y el que no lo entiende desde esa perspectiva, bueno, yo creo que va a fracasar en el tiempo. Por ejemplo, nosotros implementamos el primer proyecto nacional de talento. Fuimos a 4 regiones de todo el país, más de 500 niños se inscribieron, se evaluaron, etcétera. Okay. Hoy hay 30 y apenas vamos en la fase 3. Mi mandato termina en diciembre del 2024. Si yo pienso en que yo tengo que tener un resultado rápido o entre comillas, visible a determinada escala, bueno, no estaría pensando en función de lo que es mejor para el país. Cada fase tiene sus éxitos, cada fase tiene sus wins. Se trata es de entender que tú como dirigente o como responsable te tocó determinada fase. Esta es tu fase, haz lo mejor que puedas con esa fase de manera puntual. Claro. Entonces hoy esos 30 niños, casualmente hoy recibí todo el reporte, más de 17 pruebas totales, desde valoraciones físicas, pruebas de dermatoglifia, estudios de rehabilidad, estudios socioeconómicos, en fin, una serie de cosas que hoy ya tenemos todos los resultados y que vamos a estar publicando a partir del primer trimestre también del 2025, pero que al final hacen una diferencia para entender cuál va a ser el modelo de desarrollo que debe tener Panamá en función de esos indicadores. Entonces, eso para mí, personalmente, hablo por Damaris, yo creo que tiene mucho más impacto que simplemente agarrar a la gente y decir, aquí te construí esto y dale, pues. O sea, no hay un propósito. Yo siempre lo comento. Y yo creo que uno tiene que liderar con propósito, y el propósito no es aquí y hoy, el propósito es cómo eso va a impactar y transformar en el tiempo de esa organización, de esa sociedad, ¿no? Y en eso es lo que siempre tratamos cuando cualquiera de los planes que proyectamos, que ejecutamos, que implementamos, siempre es en función de eso, de cómo eso va a impactar en el tiempo. Claro. Hay otra pregunta que me parece interesante, que es: cuando tú optas por la ruta de volverte un atleta, ¿verdad? Y un atleta que busca competir en los más altos niveles, volverse olímpico o aspirar a ser profesional, que muchos arrancan por perseguir, digamos, la parte olímpica y luego tal vez hacen un salto y demás. Cuando tú tomas esa decisión, estás tomando una decisión que siento es un camino, por lo que he visto y por lo que he escuchado de algunos atletas que conozco, muy sacrificado, en donde no necesariamente tienes nada garantizado. O sea, es una cosa que tantas personas alrededor del mundo están aspirando a cubrir esos pocos espacios que hay disponibles, que es algo que de verdad es una decisión que uno se tiene que tomar muy en serio. Sin embargo, tú tomas esa decisión y tú comienzas a dedicar el tiempo que debes dedicar para volverte ese atleta. Y si los atletas nosotros o las personas que están cerca de ser atletas nuestros en Panamá no tienen algún tipo de sustento económico, es decir, no se les paga por volverse un atleta olímpico, etcétera, ¿cómo pueden mantener esa persecución de ese sueño con la otra parte, que es que tienes que poder sustentarte? Entonces, sé que en algunos países, atleta que hace tal marca, perfecto, tienes algún tipo de sustento económico para que te puedas centrar en lo que realmente es tu trabajo, que es convertirte en ese mejor atleta. ¿Cómo se maneja eso aquí en Panamá? Bueno, lo primero es, y tienes toda la razón, ser atleta es una decisión nada fácil. Por lo que implica. De hecho, tú puedes hacer todo y al final no logras ese resultado. Tan solo el 0,1% de los que en efecto quieren ser atletas logran convertirse en un atleta olímpico. Wow. O sea que 0,1%. Estamos hablando, en Juegos Olímpicos tú tienes máximo 10.500 atletas. De 1.500 atletas de la población mundial, y ahí te dice exactamente. Entonces, solo llegar a los Juegos Olímpicos es realmente algo muy complicado. La élite de la élite de la élite, así es. Pero dicho eso, yo creo que hay dos cosas que son importantes en ese proceso, y es la base de lo que implica el movimiento, lo que nosotros le llamamos el olimpismo. Es que el proceso no se trata solamente de ganar, de ganar desde el punto de vista de un resultado. Se trata justamente de lo que tú aprendes para poder llegar a eso. Tú dices, y siempre lo hablo con los atletas, sacrificio. Sí, claro, como todo en la vida, pero uno lo hace con gusto porque uno quiere hacerlo, porque es una decisión personal. Entonces, cuando tú lo haces con gusto, ya no se vuelve tanto sacrificio, sino que es un proceso
que te ayuda a ser mejor persona, que construye, que te da muchas cosas en ese proceso y que la gente lo valora. O sea, hoy tú sales a la calle y ¿qué miras? Vallas de Ateína Bailón, vallas de Hilary Herón, vallas de Coco Carrasquilla. Entonces hay un reconocimiento porque la gente entiende que estas personas son excepcionales, que tienen unas cualidades por encima del resto. Yo recuerdo para Juegos Olímpicos, y lo he hecho los 2 Juegos Olímpicos que me ha tocado el honor y privilegio de ser presidenta del Comité Olímpico de Panamá, a cada atleta le escribí una carta. Okay. Para cuando le entregamos su indumentaria, ahí tienen su carta. Y el último párrafo se repetía en todos los casos, porque claro, las primeras partes son cosas ya más de la vivencia que uno ha tenido con ella. Y palabras más, palabras menos, ese párrafo dice que yo espero que todos esos esfuerzos, sacrificio, tiempo, dedicación, preparación, todo eso que ellos han puesto realmente se transforme en el resultado objetivo que ellos se han puesto. Porque al final para eso se trabaja. No necesariamente todos los atletas que van a Juegos Olímpicos dicen yo quiero tener una medalla o mi objetivo es una medalla. Hay otros objetivos que tienen los atletas. Y esa es la felicidad al final, que tú lograste ser el mejor de América, que tú lograste ser o tener tu récord de tu país por X cantidad de tiempo. O sea, hay otras cosas que no es necesariamente el resultado deportivo. Dicho eso, en Panamá también existe un mecanismo de estímulo deportivo. Estímulo deportivo Así se llama, correctamente. Y ese estímulo deportivo va de la mano justamente con los resultados deportivos que tú hayas logrado. Yo si bien estoy de acuerdo con que existan esos estímulos deportivos, porque bien lo dices tú, un atleta necesita dedicarse, eso es como un trabajo literalmente para poder lograr. Y un trabajo que es hasta muchas veces más difícil que un trabajo normal, porque si tú vas a la universidad y regresas a tu casa, tú puedes comer lo que tú quieras y de repente puedes salir a rumbear tranquilo y no va a haber ni un impacto al día siguiente o no un impacto tan grave al día siguiente como cuando vas a tu entrenamiento. Y el atleta no, el atleta tiene que cuidar exactamente todo lo que come, tiene que cuidar su sueño, tiene que asegurarse de que tiene que cumplir estrictamente con un plan de entrenamiento. Hay realmente un proceso de disciplina que de otra manera no puedes lograr los objetivos. El gran dilema y lo que nosotros les hemos planteado a Pandeportes y hemos estado trabajando muy de la mano con ellos ahorita mismo hacia el plan de Los Ángeles, es que no se trata solo del que llega, es cómo hacemos lo que tú decías de los atletas semillas, cómo hacemos para que más atletas realmente puedan llegar a esos niveles, más niños puedan moverse, más jóvenes puedan moverse hacia esa élite deportiva. Y ahí hay varios elementos, hay varias evidencias científicas que nos dicen cómo otros países han hecho, es lo que le hemos propuesto, es lo que ya hemos consensuado de cómo mirar hacia adelante. 1, 2, para nosotros el estímulo es perfecto desde el punto de vista de un incentivo y de un premio. Sin embargo, tenemos que pensar en que tienen que haber remuneraciones básicas y que esas remuneraciones básicas tienen que estar prolongadas durante el ciclo, porque tú como atleta tú no trabajas para tomarme el vaso de agua, tú trabajas para llegar hacia el objetivo final que tú tienes allá. Correcto. Y eso es proceso, es paso, es tiempo, así funciona la competencia deportiva. Entonces tú tienes que apoyar a ese atleta en todo ese proceso, y en ese proceso como seres humanos, porque ese es el otro tema, son seres humanos y como seres humanos a veces no nos sentimos bien, no hay una relación de causa-efecto, porque es que tú vas a la universidad todos los días, haces tu tarea, casi que es un hecho que tú vas a poder pasar, pero tú puedes hacer todo, entrenarte, cumplir a la perfección con tu plan de entrenamiento y eso no implica que tú vas a tener el resultado deportivo que tú quieres. Correcto. Entonces, bueno, ese resultado deportivo tiene que ir de la mano de varios elementos y hay que darle la tranquilidad que ese atleta se pueda, a lo largo de ese proceso de formación que tiene, que es lo que se llama el desarrollo del atleta, la tranquilidad de contar con las condiciones óptimas, que eso quiere decir tener instalaciones de nivel, etcétera, sus entrenadores profesionales vinculados al desarrollo de ellos en el área biomédica, médicos, fisios, nutricionistas deportivos, etcétera. Y al mismo tiempo tener sus garantías de vida, porque siguen siendo seres humanos, tienen familia, tienen necesidades. Entonces, para nosotros se trata de poder complementar esas necesidades al máximo posible y que esa persona pueda, a la mayor tranquilidad,
dedicarse de manera exclusiva a lograr esos objetivos deportivos que tiene. Y eso implica, bueno, muchos elementos, no solamente darle dinero y se acabó. Claro. Una pregunta, ¿existe algo aquí en Panamá que sea el equivalente a estos lugares de concentración o lugares a donde un atleta que se perfila para puede ser, entre comillas, extraído de de su provincia, perdón, o de su lugar donde tal vez no tiene las condiciones necesarias, traerlo para que esté en un lugar rodeado de atletas, de personas que están como en ese mismo mundo? Porque hay una historia muy graciosa de un amigo mío que jugaba fútbol y él se fue becado a Estados Unidos, jugó en Europa también y demás, y él me decía, lo que pasa es que cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo hice el error de vivir con mis amigos que no vivían la misma vida que yo. Ujú. Entonces sus amigos, como tú bien dijiste, es otra persona que está en otro área y él puede, su otro amigo puede salir, puede rumbear, puede acostarse tarde, y entonces él está ahí medio que viendo esa vida, pero esa no es su vida debería estar con los de fútbol que, ¿sabes? Se acuestan a las 10 de la noche para pararse a las 5 de la mañana. Entonces, ¿hay algún lugar donde estos atletas puedan reunirse y estar más como entre los que están buscando o viviendo ese mismo sueño? ¿O hay algún tipo de plan así? ¿O funciona? Sí, bueno, hoy en día y hay bastantes cuestionamientos. En los últimos 50, 60 años ese es el modelo que todos hemos estado claro que se ha venido implementando, especialmente en los países entre comillas que han tenido éxito. Sin embargo, poco a poco, yo creo que las herramientas tecnológicas te van ayudando a tener otras realidades. Ok, Por ejemplo, te voy a dar el INSEP, por ejemplo, en Francia, que es su Instituto Superior de Educación Física, por decirlo de alguna manera, en donde los mejores talentos de toda Francia van todos los años las generaciones de los diferentes deportes. Y ok. sí, es un ideal, es un sueño. Yo pienso que desde el punto de vista de desarrollo, ahí te dicen los resultados que en efecto funciona. El estar todos El ahí estar, como... claro, porque al final no es tanto que le estén todos, son las influencias que hay en ese entorno. Tu comida, las instalaciones, los entrenadores, o sea, tienes todo, ahí estudian también, o sea, es todo. Ya, Claro que eso, si tú te sientas a hacer exactamente lo mismo todos los días, deporte es habituación, es generar el gesto mil millones de veces para que salga sin ni siquiera natural. Sí, pensarlo, claro. exactamente. Pero a eso le tienes hoy en día especialmente, siempre comercial ahí aparte un gran amigo, atleta olímpico, medallista de oro, Rogerio Sampaio, un brasileño, siempre decía, Damaris, cuando yo competía, sí, eran otros elementos los que eran hoy en día, y hoy en día además con posiciones de liderazgo relevantes en el deporte, hoy en día los resultados se encuentran en los pequeños detalles. O sea, porque ya se ha acercado tanto con miles mecanismos y formas, se ha acercado tanto, yo creo que Ateína, por ejemplo, es un excelente ejemplo de eso, se ha acercado tanto que ya son los pequeños detalles lo que hacen la diferencia de ganar. Entonces, cuando tú tienes cuidado esos pequeños detalles, tus probabilidades de éxito siempre van a ser mayores, pero no todos los atletas franceses que estuvieron compitiendo ganaron. Claro. Entonces, sí creo que es positivo. Panamá ha estado nosotros, bueno, con ayuda de la empresa privada de este país, a la cual tengo que agradecerle muchísimo, porque además eh, hemos logrado en esta gestión del Comité Olímpico de Panamá tener la mayor cantidad de recursos producto de fuente privada. El comité es una organización Increíble, sin fines de lucro, nosotros no increíble. somos gobierno, somos una ONG básicamente. El dinero que recibimos del Estado es única y exclusivamente para la preparación de nuestros atletas de manera puntual o la participación de nuestros atletas en los Juegos. Ya, Y no tiene un impacto desde el punto de vista operativo o administrativo. Nosotros nos mantenemos con fondos privados provenientes del extranjero, internacional o de nuestras empresas locales que confían ok. en la labor que como organización hacemos. Y justo en ese proceso que nos hemos dado cuenta, pudimos lograr con la empresa privada de este país que Panamá contara con el primer centro de entrenamiento olímpico con una proyección a futuro de la mano con la educación. Es un grupo universitario, el más importante privado del país. Y ya estamos justamente, hemos hecho más de 5 o 6 eventos, campamentos específicamente con más de 30 países, nuestro programa de entrenadores, las 2 jornadas del proyecto de detección de talento, estamos haciendo lo que se llaman test event y esperamos ahora
en el mes de febrero, marzo, ya formalmente dar inauguración al Centro de Entrenamiento Olímpico wow. en Penonomé. ¿Y qué Increíble. nos ayudará esto? Pues obviamente hacer las concentraciones, eso que dices tú, que son necesarias. En nuestro caso, en la mayoría de las oportunidades, porque nuestros atletas ya son atletas que tienen una vida. Ujú, Para ujú. poder lograr que la gente se meta a vivir ahí, realmente tienes que empezar, al menos desde mi perspectiva, un poco más temprano. Correcto. Y creo que todavía como país no estamos en esas condiciones, pues tienes que darle educación, o sea, son muchos elementos los que tienes que considerar. Creo que Panamá puede aspirar a eso, y ahora voy a decir por qué creo eso. Y ese centro justamente va a ser esa base en donde, y por eso lo hicimos en todo el centro del país, Correcto. no en Panamá, no en el centro del país. Tiene un hotel deportivo, todo un centro de acondicionamiento Qué físico, increíble. cafetería, un edificio de ciencias biomédicas con laboratorio de fisiología, de nutrición, en fin. Wow. Entonces, sí es posible, yo sí creo que es positivo. Sin embargo, uno tiene también que tomar las decisiones en función de cuáles son las realidades de desarrollo que tú tienes y las oportunidades económicas para materializar eso. Tomar lo que tienes y sacarlo mejor. Ahorita mismo Panamá, creo que a un costo de más o menos 47 millones de dólares fue, si mal no recuerdo, creo que ese es el costo. Se iniciaron en la administración anterior de Pandeporte la construcción de un centro de alto rendimiento que está ubicado justo donde está la ciudad deportiva Irving Saladino. Ujú, Nosotros ujú. yo por primera vez estuve en el centro hace como 2, 3 meses con el actual director de Pandeporte y se ha estado trabajando de la mano para realmente generar una instalación en donde nuestros atletas puedan desarrollar esas habilidades. Tiene alojamiento, así que creo que tiene ese gran potencial de convertirse en ese lugar, como bien dices tú, para que nuestros atletas juveniles puedan realmente desarrollarse de la mano de profesionales. Pasa también que como país tenemos una gran carencia en materia de talento humano formado y especializado en deportes. Una de las tareas que Ujú. más énfasis hemos venido haciendo. Más de 800 personas hemos logrado que se gradúen de nuestras formaciones Oh, en wow. administración, gestión, entrenamiento, en fin. Gestionado más de 12, 13 becas internacionales para profesionales panameños. Así que estamos trabajando en asegurar que ese talento humano vinculado a la gestión deportiva realmente tenga los conocimientos y las capacidades para poder aprovechar las inversiones que como país estamos haciendo en materia deportiva. Claro, porque muy bien como dices, tienes al atleta y tienes todo lo que pasa alrededor del atleta. Y esta parte del formador, o sea, el formador de formadores, ¿no? O sea, Claro. ¿quién es esa persona que acompaña a ese atleta en ese camino que es? Esas, Esas, porque no es una correcto. nada Sí, más. correcto, los diferentes profesionales, ¿no? Claro. Que le acompañan en este camino que es tan exigente, tan difícil, de tantos altos y bajos, porque como tú dices, el atleta, por más diligente que sea, pues no es una máquina, es un ser humano y tendrá altos y bajos Y y que hay los una otros parte, también entrenan duro. y allá que, ya quería ir como próxima parte, hay una parte que siempre me ha llamado mucho la atención del deporte, que es esta idea de que cuando tú ya llegas a esos niveles, todos son rápidos, todos son fuertes, el que tiene que ser alto, todos son altos, los que tienen que ser más chiquitos, todos son chiquitos y tienen el cuerpo, o sea, se vuelve tan de cosa como de milímetros y de centímetros y Detalles. de microsegundos y de detalles, como tú bien lo mencionaste, que hay una parte que a mí me parece que es fundamental y quería escuchar tu opinión en esta parte, que es justamente lo que está aquí arriba para el atleta, ¿verdad? La parte de esa capacidad que tenga de gestionar sus emociones, de su inteligencia emocional, de su capacidad de mantenerse, como dicen, frío, bajo presión, cuando son ciertos deportes en específico. ¿Cómo se ha atacado o cómo se le ha puesto la importancia que requiere Ujú. ese ámbito o ese área a toda esta parte deportiva? Mira, la ciencia ya te dice que el training readiness o el estar listo para la competencia no es solamente lo físico y lo táctico, es también lo que se llama el entrenamiento mental. Y por tanto, como decía, nosotros basado en la evidencia, justamente una de las primeras cosas que dentro de mi administración hicimos es asegurarnos que nuestros atletas contaran con ese entrenamiento mental que es necesario. Ok, Hay un psicólogo deportivo, de hecho hoy es un grupo de más de 5 personas, 5 profesionales, liderados por una persona. Los otros 4 casi que en términos generales lo hacen ad honorem, ok, debo reconocerlo, ok. profesionales, como el resto de los más de 25 profesionales que constituyen el equipo interdisciplinario
Interdisciplinario del Comité Olímpico de Panamá. Wow. Son médicos, fisio, nutricionistas, gente que de manera voluntaria presta sus clínicas, su conocimiento para el beneficio del desarrollo deportivo de nuestro país. Wow. El área específicamente de psicología lo lidera la licenciada María Carla Sayavedra, que es especialista justamente en entrenamiento mental, lo que se, salud mental para los atletas élites y también en deporte seguro. Y hay 4 profesionales más. También está la licenciada Camila Bosa, que últimamente también es especialista en psicología deportiva. De hecho, ahora estuvo con parte de nuestra delegación en los Juegos de Ayacucho. Es una de las partes más importantes. De hecho, fuimos como a un segundo nivel y es un poco probando, porque al final no hay nada escrito en el deporte. Tú vas viendo cómo funcionan las cosas y si va teniendo no resultados, recoges la información de las encuestas que te dan los atletas, los resultados, los varios factores y sigues avanzando en ese proceso. Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya teníamos más o menos 2 años de estar trabajando con Tarek Saker, que es nuestro coach y motivador en la Academia de Liderazgo Deportivo del Comité, que era más que todo ir a las comunidades, un poco, bueno, darle el perfil de líderes, darle herramientas, digamos. Y en una conversación de estas que uno hace de brainstorming, llegamos a la conclusión que sería importante que probemos por un término corto de tiempo si lo involucrábamos a él en la delegación como tal, es decir, que viajara con los atletas, que le daba capacitación, digamos, antes de irse. Y los mismos muchachos nos decían, oye, esto está bueno, ¿por qué no tenemos eso cuando tenemos la mayor presión? La presión, claro. Correcto. Hicimos un experimento para los Juegos Centroamericanos del Caribe y lo mandamos por un corto periodo de tiempo, creo que él fue por 6-7 días. Y yo la tarea que le di en ese momento a Tarek fue, mira, evalúa. Nunca fue cierto, desde que llegó los muchachos pidiéndolos y demás. Y es coincidental, pero es una realidad y es un hecho probado que en los mejores resultados deportivos que nosotros hemos tenido ha sido a partir de la presencia de Tarek. Increíble. En Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos. Si hay relación o no, yo no tengo porque yo, claro, pero es un hecho, eso es real, como también el esfuerzo de todo el resto de la gente que hace parte de la delegación. Pero el entrenamiento mental, lo que es la psicología deportiva, para nosotros ha sido demasiado importante. Hoy nuestros atletas reciben atención antes, durante y posterior. No ha habido una sola delegación bajo mi responsabilidad que haya salido del país sin contar con el psicólogo deportivo, sin contar con un oficial de deporte seguro. Pero yo creo que es nuestra responsabilidad. Ya es difícil de por sí que tú vayas, entrenes, haces todo y no logras el objetivo. Entonces tienes que pensar cómo vas a hacer para recuperar ese atleta, porque en 2-3 meses tienes otra competencia y hay que seguir. La vida sigue. Y honestamente creo que ha sido uno de los elementos que nos ha ayudado en el proceso de consecución de resultados deportivos, tener todo este equipo interdisciplinario de atención. Sí, está la psicóloga, el coach, pero también está el médico, también está el oficio, también están los nutricionistas. Hoy nada más veía una entrevista de nuestro medallista Juan Martínez, que hablaba de cómo la psicología, él tuvo que bajar en los deportes de peso, es un tema relevante, tuvo que bajar casi 6 kilogramos de su categoría, como y hace énfasis de la nutricionista del comité, cómo le ayudó en ese proceso, cómo su familia se involucró para darle la comida correcta. O sea, es un proceso en donde, bueno, muchos actores tienen un papel relevante que jugar. Yo sinceramente creo que el entrenamiento mental es tan importante como el entrenamiento físico y táctico. 100%. Si tú no estás bien, no importa qué tan fuerte, qué tan... Tienes que estar bien y tienes que estar motivado. Tarek siempre le dice a los atletas, el deporte son decisiones de milisegundos y no puedes estar dudando, porque si le pateo, si le paso a este, no, es ya. Entonces tú tienes que tener la capacidad y el liderazgo de tomar esas decisiones de manera rápida y efectiva. Y sentirte con esa confianza de que tu preparación te ha llevado hasta el momento presente donde tú estás jugando ahí o compitiendo en esa disciplina y que ahora es divertirse, disfrutarlo y hacerlo con la confianza de que esa preparación te ha tenido listo y estás ahí porque... Y eso es cierto y es uno de los grandes retos, porque ¿qué pasa? Nosotros como organización tenemos un impacto bastante directo, especialmente en nuestros atletas élite, pero entre más, digamos, entre el juego es más regional, más difícil es impactar.
¿me entiendes? Entonces eso es uno, nosotros le preguntamos a los atletas dos cosas, de hecho lo publicamos en las memorias, lo puede ver cualquiera. Uno, ¿cómo crees que fue tu preparación? Y es una de las cosas que siempre tratamos de buscar los mejores mecanismos para, dentro de nuestras capacidades, que son limitadas evidentemente, para proveer esa mejor preparación. Y la segunda, cómo tú calificas tu experiencia, porque el deporte se trata de eso, es que, como les digo yo siempre, ustedes son unos privilegiados, son 100, 50, 70, son los únicos, los escogidos para estar aquí, Literal. para que representen a todos los panameños. Y eso tiene que tener un valor y eso tiene que tener un significado importante para ti. Y nuestra responsabilidad es hacer que eso no sea un peso, sino una experiencia de orgullo y de motivación para ti y para toda la gente que es parte de tu proceso, porque al final ahí está la mamá, está el papá, está el hermano, me sigue, está tu entrenador, o sea, está toda la gente que hace parte de ese proceso. Por eso me gustó mucho, no sé si ustedes se acuerdan cuando Teina hace la entrevista para el pase de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Ella qué hizo? Como líder que es, ella ya llamó a su fisioterapeuta, a su entrenador, al médico y los puso todo al lado y le dio las gracias. Entonces, eso es equipo, eso es lo que hace el deporte. Claro. Otra cosita que te quería consultar es, aquella persona que de una forma u otra interactúa con el comité es porque, como ya dijimos, te volviste élite de la élite, ¿verdad? Pero luego, o sea, sí, al final eres, digamos, por lo menos hablando en cuanto a atleta, eres el que lo logró, o sea, eres el que está ahí para ir a competir, o se ha preparado, o tienes las mejores marcas de tu país, dependiendo de dónde estés, ¿no? Sin embargo, de ahí, aquellas personas que aspiran de una forma u otra o están tratando de llegar a, están bajo las federaciones, ¿no? Que ustedes son ajenos a lo que sucede en las federaciones. Ajá. ¿Cómo se fortalece esa relación o qué tanta injerencia tiene el comité con la federación o la federación dentro del comité para saber esos dos organismos? Porque al final acá tienes a un grupo más grande de personas que aspiran y acá llegan el par que hicieron sus marcas. Claro. Esa relación ahí, me imagino yo, pensaría a nivel general que tiene que ser una cosa fundamental. No sé si siempre ha sido muy buena, no tan buena, o sea, ¿cómo es esa relación que existe ahí? Sí, bueno, lo primero es que coadyuvamos a los propósitos de las federaciones. Damos recursos, hay programas específicos Desde el comité. desde el Comité Olímpico de Ya, Panamá. ya. Todas las organizaciones que formamos parte de lo que se llama el movimiento olímpico somos autónomas de por sí. Entiéndase, el Comité Olímpico, las federaciones nacionales y todas las que le componen, clubes, ligas, no importa cuál sea somos autónomas. Ya. Autónomas y tenemos personería jurídica y patrimonio propio y trabajamos nos debemos a nuestras organizaciones, digamos de alguna manera. Las federaciones, cual sea el mecanismo que está compuesta, que en términos generales son los clubes, las ligas y demás, bueno, responden a sus miembros, a la membresía. En nuestro caso, las federaciones deportivas nacionales que forman parte del programa de los Juegos Olímpicos y algunas que, si bien no forman parte del programa de los Juegos Olímpicos, sí forman parte del programa de los Juegos Regionales a los que nosotros como país vamos. Caso, por ejemplo, bolos, ¿verdad? Correcto. Bien, son nuestras, lo que se constituye en la Asamblea General del Comité, es decir, es el órgano supremo en términos de toma de decisión dentro de la organización. ¿Cuál es el propósito del Comité Olímpico de Panamá? Y ha sido la tarea a través de la planificación estratégica en estos 3 años y medio. ¿Cómo ayudamos a nuestras federaciones nacionales a ser más eficientes? ¿Cómo ayudamos a nuestras federaciones nacionales a mejorar su gobernanza, a darle herramientas que les permita bajar, digamos de alguna manera, hacia toda su comunidad, hacia todo su entorno? No es que estamos lejos de los atletas que no son élites, de hecho tenemos un pequeño programa de reserva de atletas, con atletas de 14, 15, 16, 17, hasta 20 años, que hemos venido en el tiempo gracias a los Juegos Juveniles y a los resultados que sus federaciones nacionales nos van compartiendo, que nos damos cuenta que tienen ese gran potencial. O el proyecto de detección de talento deportivo, por ejemplo. Y también hacemos muchísimas actividades en las que, bueno, los, digamos, deportistas que tienen esa intención de llegar a Juegos Olímpicos pueden ir al comité, tenemos tour, entender y darse cuenta cómo funciona, consultar, preguntar, ponerse en contacto con ese club, con esa escuela, con esa academia, con esa federación nacional. Entonces,
la tarea nuestra, como dije, es coadyuvar a ese proceso, a las federaciones nacionales, a que sean mejor, más eficientes, entendiendo y respetando que son autónomas en cómo definir su proceso. Nosotros no tenemos una injerencia ni le decimos, usted tiene que hacer esto, no. Ya. Nosotros le ayudamos a lograr sus objetivos en la medida de las posibilidades del comité, definitivamente. Aportamos a ese proceso y le damos herramientas para que cada vez más esas federaciones puedan gestionarse de mejor manera y cumplir de mejor manera con los objetivos y propósitos que como organización deportiva tienen que cumplir. Claro, entonces son como un ente acompañador ustedes, o que recomienda o que brinda ayuda. Sin embargo, no es que pueden entrar o modificar o sugerir, o sea, Bueno, sugerir y sugerir sí, recomendar sin duda, sugerir claro, sí. claro, pero no somos el órgano de gobierno Ya. de esas organizaciones y no le podemos imponer decisiones ni de, haga esto, haga lo otro, no. De hecho, conversamos mucho con las federaciones, nos entregan sus planes, discutimos sus planes, tratamos de aterrizarlo a las realidades que tenemos y a los objetivos que como organización perseguimos, y en función de eso vamos desarrollando cada uno de los programas a lo largo del tiempo. Claro. Y claro, eso implica para las federaciones un impacto económico relevante porque bueno, hay un dinero de por medio para poder ejecutar, pero también hay ayudas desde el punto de vista de profesionales para ayudarlos a desarrollar esas planificaciones, esos programas, esos proyectos que son relevantes para ellos. Claro, lo decía porque desde mi punto de vista y sin ser realmente un conocedor del tema, al final, digamos que el Comité Olímpico está aquí arriba, las federaciones están, las diferentes federaciones acá abajo, pues los planes deberían apuntar hacia que todo esté alineado hacia lo que está haciendo el comité, que es lo que aspira, que es, digamos, la cúspide, y ellos también agarrando esas ligas y esos jóvenes y formándolos de tal manera que puedan tener las mayores posibilidades de aspirar o Y de llegar. estás en lo correcto. De hecho, parte de las recomendaciones del método de Split o de las conclusiones a las que llegaron es que en estos países desarrollados hay una línea general que no es solo el comité, o sea, porque al final los objetivos deportivos que nosotros perseguimos no son únicos y exclusivos del comité, son objetivos deportivos de país, en donde está tu autoridad gubernamental, donde está el Comité Olímpico Nacional, y nosotros somos los que debemos, como quien dice, establecer esa línea conjunta, que es lo que hemos hecho a través del Plan de Los Ángeles 2028, para que el resto alinee sus estrategias basado en ese objetivo deportivo de país. O sea, se trata de todo el mundo alando la soga hacia el mismo lado y no cada quien definiendo yo quiero ir para acá, yo quiero ir para acá, etcétera. Que es lo que conversaba más temprano, de darle consistencia a la gobernanza deportiva, que es uno de los elementos que, bueno, hemos hecho mucho esfuerzo. De hecho, es uno de los indicadores de buena gobernanza que hemos mejorado. Ahora no recuerdo, lo puedo buscar. Creo que en el 2020 estábamos hablando más o menos del 13% de las federaciones deportivas que tenían planificación estratégica en Panamá. O sea, imagínate cómo tú gestionas si no sabes para dónde vas. Claro. Esa era la realidad. Hoy estamos por sobre el 60 o 50 y algo por ciento. Wow. O sea, hemos mejorado cualitativamente y se nota. Ahí están los resultados deportivos, ahí están los indicadores de gestión de desempeño de nuestras organizaciones deportivas. Como te decía, el ver las vallas de nuestros atletas es un gran indicador de si a dónde estamos y cómo hemos mejorado. De que ya hay atención, ¿no? O sea, y la atención no viene porque sí. La atención viene porque hay algo que lo causó, y en términos generales en el deporte son los resultados deportivos. Correcto. Entonces, bueno, eso es una consecuencia directa de tener una buena planificación, de planificar. Claro. Hay otra cosita que te quería preguntar, que esto es un poco más como así de conocimiento general, vamos a llamarle, o de algo de interés o de curiosidad que me genera. ¿Cuántas disciplinas nosotros tenemos en Panamá que están inscritas o forman parte de esa posibilidad del ciclo olímpico o de aspirar a? Sí, afiliadas es el término correcto. Okay. Ajá, sí. Y solo porque creo que es importante que también dice, estoy inscrito en Pandeporte. No, nadie se inscribe en Pandeporte. ¿Estás afiliado? Usted no, Pandeportes otorga una personería jurídica, Ya. es decir, como tu cédula, Ya. tu vida jurídica, porque así lo dispone nuestra Constitución Nacional a través del derecho de asociación. Y luego, cada 4 años, tienes que tener una resolución que reconoce a quiénes son las personas, entiéndase su junta directiva, su comité ejecutivo, que lidera esa organización que tiene personería jurídica en el tiempo. Okay. En nuestro caso, el comité afilia a las federaciones nacionales. Okay. Exacto. Entonces, tu pregunta radicaba específicamente en
¿Cuántas disciplinas son? Porque me ha parecido curioso que eh, tengo un amigo que fue atleta aquí en Panamá, en tenis, y representó a Panamá afuera, etcétera, un gran tenista. Y yo me acuerdo que un par de veces o lo fui a buscar o lo acompañé o después estaba con él y fue a saludar a un entrenador que tenía ahí en el comité, etcétera. Y vi entrenando, esto fue hace varios años atrás, gente que sí de tiro y, o sea, otros que yo ni tenía idea que había gente que Sí, nos representaba o que aspiraba a representarnos en esos deportes. Entonces me llama la claro. atención cuántas Hay, disciplinas hay hay, a la fecha tenemos 40 federaciones nacionales. 40 federaciones. Ok, Una federación nacional es una entidad que está debidamente afiliada a su federación internacional que reconoce el COI, que administra un determinado deporte y o modalidades dependiendo del deporte en un territorio o jurisdicción particular, en ok, este caso Panamá. ok, Hay 40 federaciones nacionales afiliadas al Comité Olímpico de Panamá, de las cuales hay 35 que forman parte, o 34, que forman parte del programa de los Juegos Olímpicos para ya, Los Ángeles. El ya, programa de los Juegos Olímpicos es un programa que en el tiempo va variando en función de cada Juego Olímpico. No es el mismo programa que hubo para Tokio 2020 que el programa que hubo para París, ni será el mismo programa que habrá para los Juegos Olímpicos Los Ángeles ya, 2028. Entonces, por ejemplo, para Los Ángeles han definido que entra béisbol nuevamente, o que está flag fútbol, o que está correcto, squash, etcétera, o lacrosse, etcétera. Entonces, esos deportes se mueven de los que no están en el programa de los Juegos Olímpicos hacia los Juegos Olímpicos. ya, O sea que en este momento nosotros tenemos más o menos 34 federaciones que en efecto pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos, y las otras 6 que no pertenecen sí están en programas de los juegos regionales. Por ejemplo, es el caso de racquetball, es el caso de bolos, etcétera. ya. Que pueden competir en estas otras, en otro, Juegos centroamericanos, Panamericano. es correcto, así Ok, ok. es correcto. Y esas 36 que sí están en ese plan de Los Ángeles, eso es que están en el plan, no necesariamente que esas federaciones van a llegar, o sea, porque estas federaciones cada una tiene su responsabilidad de cumplir con sus marcas y etcétera para Claro, meterse a. Ya, claro. Por ejemplo, nosotros para París 2024 recibimos planes de 14 federaciones ok, que wow, tenían. enorme el cambio, 14 a 30 y pico, o sea, No, porque en ese momento, claro, tú entregas, al inicio del cuatrenio todo el mundo, como quien dice, entrega su planificación. ya, ya, Pero también, y era lo que te decía, la evidencia, nosotros hemos tenido 13 deportes en nuestra historia de participación en Juegos Olímpicos. ya, Y uno tiene bastante claro cuáles son los mecanismos, porque ya hay previos reglamentos de clasificación, cuáles son los mecanismos de clasificación. Y sabes también que tienes. O sea que, digamos de alguna manera que tú puedes previamente predefinir, eso no quiere decir que sea una regla 100%, pero la evidencia te va llevando y la proyección a que hay una relación en función de quién realmente tiene probabilidad y potencial de en llegar, función de sus resultados en el tiempo y de los atletas que tiene de poder estar. ya, Te doy un ejemplo, en nuestro caso, ahorita mismo, flag football. Flag football es un deporte que es el único que ha tenido medalla mundial, correcto, bien. Entonces, nosotros hoy en día estamos en el ranking, en el número 9 del mundo. Cuando nosotros hacemos la proyección, definitivamente te das cuenta que ese deporte tiene probabilidades de clasificación más alta que cualquier otro que tenga el 40, en el 100. correcto, Entonces, las marcas son indicadores relevantes para tomar decisiones. No todas las federaciones deportivas nacionales, en efecto, tienen ese nivel de proyección. Y la tarea es justamente cómo ayudamos a ir creciendo. Es un proceso, es decir, muy bien, si sabemos que esta Federación Nacional no cuenta hoy con atletas para llegar a ese nivel de proyección de Juegos Olímpicos, pero puede ser que tenga muy buenos atletas a nivel centroamericano, excelentes atletas a nivel centroamericano y del Caribe. Entonces tú proyectas en función su planificación y cómo apoyar a esa federación en función de esos resultados. claro, Porque si no, nos estamos engañando, no se trata. Entonces, cuando hicimos la planificación, habían 14 federaciones que tenían probabilidad de estar en Juegos Olímpicos. ya, Al final quedaron estando 7, o sea que estamos hablando más o menos de la mitad. Con otras que se nos quedaron a 2 segundos de lograr la clasificación. O sea que esos procesos tú los evalúas y dices, perfecto,
tengo con esto. Ahora hacia Los Ángeles, que estamos de hecho en ese proceso, están las federaciones presentando sus planificaciones estratégicas, y en el mes de enero justamente las direcciones deportivas del comité y Pandeporte se sentarán a evaluar cuál es, como quien dice, esa proyección, qué es lo que están en efecto planificando y cuáles son los indicadores a los que se van a comprometer lograr, para que entonces el ciclo siga el próximo año. Usted me dijo que sus indicadores iban a ser esto, que los vamos a revisar, ¿lo cumplimos? ¿No lo cumplimos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, cada vez que entregamos una memoria, sabemos, mire, la federación me entregó el plan estratégico hacia París. Inmediatamente podemos definir cuando se acabaron los juegos, que cumplimos, que no cumplimos, y nos sentamos sobre esa marcha, y es un proceso continuo de mejora que sigue en el tiempo. De revisión y mejora. Claro, de eso se trata, porque alguno que tú, por ejemplo, estoy el caso de Lucha, con una niña de 20 años, te quedaste a 4 segundos de lograr la clasificación porque te empataron, no te ganaron, y la regla dice que si te empatan, el que empata gana. Tiene 20 años. Medallista en unos Juegos Panamericanos. Ese es un atleta que tú estás claro que tiene gran potencial. Proyección, exacto. Claro. Y ahí es donde tú tienes que buscar los mecanismos de poder inyectar, crear condiciones para que esa persona siga creciendo en ese proceso y, bueno, obviamente, ojalá logre el objetivo de estar en unos allá. Juegos Olímpicos. Increíble. Bueno, Damari, ya llegando al final de la entrevista, primero te quiero agradecer por tu tiempo, por compartir con nosotros, por darnos un gran pantallazo a lo que está sucediendo en nuestro deporte y nuestras aspiraciones a futuro como país, que la verdad que si miramos de un par de años hacia acá, hemos tenido grandes victorias y glorias en el deporte, y para aquellos que nos apasiona, e igual para todos los panameños, creo que es un sentimiento de orgullo lo que se ha logrado, ¿no? Ya, pues como te dije, cerrando la conversación y antes de dejarte ir, sí te quiero hacer una última pregunta, que es una pregunta hipotética con la que yo cierro todos los episodios, que es una pregunta un poco más personal, que es la siguiente. Con la Damaris que estoy conversando hoy día, sin duda alguna, cuando mira para atrás en su historia, ha pasado aciertos, desaciertos, errores, fracasos, altos, bajos, de todo, como es esa gran montaña rusa que es la vida. Sin embargo, si tú pudieses hipotéticamente ir atrás al pasado y encontrarte con una Damaris más joven, en uno de esos momentos difíciles, de mucha incertidumbre, y con todo lo que sabes hoy día, con todo lo que has aprendido, luego lo que has vivido, dejarle un consejo a esa Damaris más joven, ¿qué le dirías a tu yo más joven? ¿Qué le diría a mi yo? Es difícil, ¿ah? Mira, yo soy una persona que escojo ver la vida de manera positiva, y que las dificultades son oportunidades. Siempre, hace poco me hacían una pregunta en ese sentido, y siempre son oportunidades para aprender, para ser mejor. Pensaría quizás, mira que qué difícil me has puesto la tarea, porque la verdad es que no es que me sienta, yo creo que cada momento de la vida tiene una razón de ser, y que esa razón de ser te va llevando hacia lo que en el futuro tú quieras hacer. Quizás, y en broma y en serio, sabiendo hoy lo que sé, quizás hubiera escogido un deporte individual para llegar a Juegos Olímpicos. Si hubiera sabido cómo funcionaban los procesos de clasificación, quizás hubiera escogido un deporte individual, no lo sé. Pero bueno, también por el otro lado, si no hubiese sido por el deporte de conjunto, no hubiera tenido las grandes amistades que tengo, que son parte de mi vida hoy. No sé si hubiera logrado una beca en los Estados Unidos, desconozco, pero esa experiencia de vida quizás no la hubiera tenido. Y también cuando uno compite en deportes por equipo, te toca lidiar con diferentes personalidades, con diferentes realidades, y todo se trata de balancear para que funcione el equipo, la química del equipo, y a veces tienes un rol que jugar, a veces tienes otro rol que jugar, y es difícil porque es así, pero también te enseña mucho, porque la vida se trata de, cuando uno dirige, cuando uno le toca tomar decisiones en grupo, tú tienes necesariamente que hacer que todos estén alineados hacia el objetivo. Y eso implica lidiar con los egos de las personas, eso implica lidiar con las creencias puntuales de las personas, y tratar de que esa gente se alinee hacia ese objetivo que tú estás logrando. Así que no sé, quizás eso.
Me gusta, me gusta. Bueno, Damaris, te agradezco nuevamente. Mil gracias por venir a compartir con nosotros. A todas las personas que nos vieron y que nos escucharon, este fue el episodio 189 de Academia de Crecimiento Personal. Si ya llegaste hasta aquí, te quiero pedir encarecidamente que te suscribas a los diferentes canales, donde sea que nos hayas estado escuchando y viendo. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes en otro episodio. Bless.